pero no sé quién será el viejo, ese era un viejo, viejo. No, viejo, viejo no. Y le dijo eso, que no fuera tú con la cuñada.
Muy buen sitio, paisano. Mira, lo estoy grabando. Y ha empezado a echar humo. El Nissan ese le ha pasado algo, al motor. Porque ha llegado aquí y estaba echando humo que parecía eso una chimenea. ¿Cuál negro? Sí, sí. Con la mano. Vaya. Lo último de día. Lo de Marienes, ahí vienes con las ya. Vienes con las ya. El 11 dijo.
Ya, protección. Pretendíamos haber estado en la puerta porque vierais el panorama que se ve de aquí en esta localidad, que tiene 294 kilómetros cuadrados y que ocupa 3 comarcas: La Vega, la Campiña y la Sierra. Desde aquí, desde la puerta, se vería perfectamente y se pueden diferenciar una y otra. Aquí, desde luego, estamos en un sitio sagrado, sin duda, pero desde muy antiguo. Ya 1700 años antes de Cristo podíamos ver que hay aquí, en excavaciones que se han hecho, en restos tartesos, de forma que desde ese momento hasta hoy el poblamiento de este montículo ha sido continuo. Luego estuvieron los romanos, a continuación los visigodos, los musulmanes y de nuevo los cristianos, que los visigodos eran cristianos, de nuevo los cristianos. Aquí, esto, cuando llegaron, los árabes fueron los que hicieron, que tendríamos ocasión de verlo ahí, el castillo, un castillo que se ve, el castillo de Sete Fillas, que está ahí arriba, según se sale por la puerta de la salvación, que es la puerta por la que hemos entrado en la nave de la epístola. Pues cuando se sale allí por a la derecha se ve el castillo, un castillo que es árabe y hecho en los primeros momentos de la conquista árabe de esta zona. Cuando nosotros estamos aquí, pues vemos el suelo, que es granítico. Hay zonas calcáreas que aparecen y claro, los edificios cuando se hacen con una solidez bastante grande en cimiento, por eso de ser granito lo que tenemos debajo. Luego, cuando llegan los cristianos en la Reconquista en 1242, aquí se estima que en 1247, cuando ya se tiene todo completado, según una acta que se han encontrado en Córdoba y demás. Pues cuando se tiene constancia de eso, los caballeros de la Orden de Malta fueron los que habían colaborado en la Reconquista. Y entonces, Fernando III el Santo le concede aquí esta zona, una zona de 7 fillas, de siete castillos, se los concede para que para su dominio, y entonces crean un bailío. La Orden de Malta, eso es curiosísimo, que ahora nadie se puede imaginar de gente joven que pudiera haber soldados que eran guerreros. Las órdenes militares eran como frailes que eran guerreros. Por la Orden de Malta eran eso, soldados guerreros, y fue a quien se le adjudicó esto. Se le adjudicaron siete castillos que eran
Este de Setefilla, el de Lora, el de Malapié, de Peñaflor, de Alcolea, el de Algarín, hasta 7, y los tuvieron hasta 1000. Esto ha sido dominio. Inmediatamente después se separó Setefilla y Lora del resto, pero aquí pues ese bailío ha estado funcionando, ha estado en vigor hasta 1870 y tanto, que se encarga ya la diócesis de Sevilla de estas posesiones. O sea que a 6 o 7 siglos ha estado esta zona siendo de la Orden de Malta. Por eso todos los monumentos y toda la impronta que hay por aquí pues nos recuerda y se ven las banderas azules con el fondo blanco y con la cruz de la Orden de Malta, que tienen recuerdan los 4 pecados capitales, y también cada una de las cruces tiene 2 puntas, también recordando la bienaventuranza y todos y las zonas que tenían, los países que tenían la orden, que eran 8 también, y que eran aquí en España 2, Aragón y Castilla, y en Europa el caso. En Europa y en Francia 3, en Italia, en Alemania, así hasta 8, y en Italia, y los 2 de España, completan la orden. No quiero extenderme más en esto, pero lo que sí quisiera era deciros de la forma que aquí en Lora se vive la romería y cómo se viven aquí algunos acontecimientos de este tipo que tienen vigencia hoy y que han ido cambiando muchísimo a lo largo de los siglos. Cuando esto cae en manos de los cristianos en la Reconquista, pues Sevilla está ahí aparte, esto es independiente. Y nosotros aquí pues nos encontramos con que había aquí, crean los de la Orden de Malta ya en 1200 y pico, crean esta pequeña iglesia que sería lo que ahora ocupa Nuestra Señora y donde yo estoy. Solamente esto, así de pequeñita era, y está así hasta 1712, que curiosamente un huracán la tumba, y entonces se hace toda esa ampliación. La puerta esta la puerta de la salvación, que arriba está la anunciación y por eso salvación, pues ahí estaba el cementerio. Todos los que hemos visto iglesias románicas, vemos que los cementerios estaban al lado de la iglesia. Ahí estaba el cementerio y los restos estaban ahí. De forma que se hace ese cuerpo nuevo y vemos la estructura de uno y otro. Aquí pues vemos el camarín de la Virgen, que es una cúpula, y luego aquí una bóveda de medio cañón que en el siglo XVIII se decoró de azul y nos recuerda el que conoce la iglesia de Jesús, porque fue por los mismos artífices. Luego vemos cómo aquí encontramos 2 columnas salomónicas y 2 estípites coronados por el atril que está el Espíritu Santo, indicando que es el que está sobre cada uno de nosotros, de cada una de las personas. Es algo muy completo. Y luego pues nos encontramos también en el resto de la iglesia que el techo es artesonado de par y nudillo. El nudillo son las vigas que atraviesan, que le dan solidez. Las 3 naves tienen 5 arcadas de medio punto, y la anchura son 12,5 metros la nave central y 5,5 las laterales. Cuando ahora salgáis, veréis ahí a San Antonio, y San Antonio es la imagen más antigua del siglo XVII y que tiene mucho fervor aquí en Lora. Veréis que es una imagen perfectamente tallada y que mueve la devoción en el verla. Luego aquí hay un Cristo misericordioso también, que fue restaurado hace poco, y luego tenemos todos esos cuadros que vemos en los laterales,
son los vitos, o vítores, Víctor ponen en algún caso, que son los agradecimientos que le hacen los gremios que vienen de la Edad Media, gremio de artesanos, gremio de agricultores, y ya en el siglo XVIII el gremio de las doncellas, que luego pasó a ser de juventud, hoy es de la juventud. Los gremios llaman a predicadores, a los mejores predicadores, y le regalan ese vítor, ese agradecimiento, que luego lo colocan aquí. Es muy interesante eso, desde 1700, finales de 1700, pues se ven ahí algunos. Los esposos están en el camarín de la Virgen, que son de la gente que ha recibido milagros y entonces pues le dan el regalo recordando ese milagro. La Virgen de Setefilla aquí pues ha tenido una fe justificada por los muchos milagros que ha hecho, o favores divinos, porque los milagros ya sabéis que tiene que aprobarlo el Vaticano. Pero si se relata alguno de ellos, un día 17 de mayo del 24, de 1924, había una sequía, y cada vez que había sequía, que había inundaciones, que había terremotos, que había epidemias, se recurría a la Virgen. Pues ese día, unos días antes, habían convocado venir aquí en romería, y efectivamente ese día vinieron, y cuando iban de vuelta pues se formó una nube en el centro, según José Montoto, que lo escribió, una nubecita en el centro de 1 metro o 2 metros de diámetro. Cuando siguieron hacia allá, pues empezó a crecer, todo estaba raso, en el centro esa nubecita. La gente se extrañó, pero empezó a crecer en aquel centro, y se extendió tanto y empezó a llover. Ya cuando iba por el arroyo de derecho, empezó a llover de una forma torrencial, pero sin inundación, sin hacer tanto daño. Y cuando, claro, toda la gente pues decía que eso no era agua, que era agua bendita. Todo fervoroso pues lo decían, y estaban, cuando llegó a Lora, era toda Lora la que estaba volcada y estaba esperando y expectante, de forma que aquello al día siguiente se solucionara el problema de la sequía inminente, y al día siguiente salió raso como estaba el día anterior. O sea que fue aquello. Luego en el 58 hubo algo parecido, después de un rosario de hombres que hubo, de 1500 y pico de hombres, también hubo otro acontecimiento así. Pero no quiero cansaros, la cuestión está que son muchos los favores divinos, ya digo lo de milagros, la diferenciación, que ha tenido la Virgen, ha intermediado la Virgen. De forma que aquí, entre San Antonio y la Virgen, pues estamos magníficamente protegidos. Así que los que tenéis la suerte de estar aquí, pues esto desde luego os puede enorgullecer y os puede dar esa satisfacción. Cuando aquí da la casualidad que la Virgen no es, había una Virgen del 1300 y pico, del siglo XIV, que la quemaron en el año 36, un 28 de agosto. Y entonces la que presenciamos aquí, pues es una obra de Agustín Sánchez Cid, y está polícroma por uno Santiago Martínez. De la otra, lo que queda dentro de esta, las asas y la ceniza que quedaron de aquel incendio. No fue a ella sola, sino que también otra figura, como el Cristo, Nuestra Señora de la Asunción, que también era de Martínez Montañés, y otras obras así, todas las obras de la iglesia de Lora, pues las quemaron. De forma que esta
por eso es actual. Es una reproducción que se hizo en cuestión de 2 años, a partir de aquel momento. Se hizo en lo más fiel a la que había, pero claro, la otra, que era gótica, tenía otro aspecto, como se puede ver en los cuadros y fotografías que vemos anteriores. De cualquier modo, todo se volcó en... Siguieron la romería. A partir de un momento es la hermandad la que decide cuándo hay romería, y eso es muy interesante para los que sois de fuera. ¿De qué forma se decide cuándo hay una petición y da lugar a una romería? Pues primero hay un clamor popular en Lora por una sequía o algún acontecimiento. Después la gente se reúne y va a la plaza de Santana, donde estaba la antigua ermita de Santana, muy venerada también, porque Santana se le rezaba para que produjeran los campos, de forma que van a la plaza de Santana, suben una escalinata y tocan una campana, y al tocar la campana están convocando para ir a por la persona más mayor que hay de la hermandad. Antes era la persona mayor de la roda. ¿Y por qué era la mayor de la roda? Porque la población que había aquí en 1500 y pico se fue a Lora, porque claro, aquí ya no había peligro de invasión ni de nada, y se fueron a Lora por la pobreza que aquí circunda. Así que al irse a Lora se asentaron en las primeras tierras que hay allí en Lora, que es la Roda. Y Santana, precisamente, cuando llevaba desde el 1500 y pico, que son los primeros noticias que se tienen de la primera ida y venida, cuando llegaban allí a la Virgen, cogían y tenían que firmar allí que recibían la Virgen con devolución, porque temían que no la devolviera. Así que eso, desde luego, por eso en Santana era donde se hacía aquel contrato, y el viejo era de la Roda, porque eran los pobladores que habían ido de aquí, los que se habían asentado allí. Ya, como digo, eso cambió y ya es el mayor de la hermandad. Entonces van al viejo, y al viejo lo ponen en una silla como si fuera un trono, le ponen el pañuelo a modo de corona o a modo de rey, porque lo hacen como una persona de autoridad que va a hacer la petición a la hermandad. Entonces lo llenan de autoridad de esa forma, lo llevan, y entonces cuando llega a la hermandad y le pide que el pueblo de Lora pues quiere que venga la Virgen al pueblo, y que quiere y que los convoca. La hermandad se lo aprueba, y entonces cuando se lo aprueba ya se convoca ya la fecha y se inicia lo que es la romería. De forma que están dando aquí prisa, porque, perdonad, porque el tiempo apremia para que el resto de las actividades se puedan hacer, y por eso es por lo que, resumiendo, estamos aquí en un sitio sagrado. Tenemos la suerte de haberlo visitado hoy. Es una pena que el tiempo está así, y lo que sí puedo es emplazaros a que vengáis un día que esté bueno. Los que no conocéis esto, aquí está el Santero, hay 6 hospederías que siempre prácticamente están ocupadas, y podéis visitarlo en cualquier momento. Así que muchas gracias y perdonad.
Ayer.